general de toda la iglesia y un enfoque como iglesia particular, ¿no? Como casa de oración. Porque ya sabemos que donde hay dos o tres en su nombre, ahí está la iglesia. Amén. Amén. Entonces vamos a ir a Hechos 3. Libro de Hechos 3. Este capítulo habla de el apóstol Pedro hablando hacia los líderes religiosos, porque lo estaban cuestionando, ya que ellos, Pedro y Juan, habían subido al templo y habían orado por un cojo y lo habían curado, ¿no? Entonces ellos lo comenzaron a cuestionar. Ya sabemos lo que Marian explicó, que los líderes religiosos, el religioso siempre se opone a todo lo sobrenatural de Dios. Entonces, vamos a ver aquí cómo es que el apóstol Pedro les está indicando, ¿no?, de lo que tienen que hacer, ¿no? Le dice así, en el versículo 16 comienza el apóstol Pedro a hablarles acerca de lo que Jesús había hecho, de lo que representaba el Mesías y cómo ellos habían sido piedra de tropiezo, habían rechazado al Mesías, y por eso es que ellos tenían que arrepentirse, ¿no? Dice, por ejemplo, acá, versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y el 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Amén. Entonces esa es la primera parte. Lo primero que hay que hacer es arrepentirse y convertirse. Entonces eso es lo que nosotros hablamos y predicamos a todos los miembros de la iglesia. Y lo que sigue en el versículo 20 dice, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Entonces vemos que en estos dos versículos está el plan de Dios, está el plan de Dios global. Primero es llamar al arrepentimiento a todas las criaturas, a todas las personas de las ciudades, que se arrepientan y se conviertan. La conversión es un proceso espiritual que se le llama como nuevo nacimiento, para que veamos la presencia del reino de Dios. ¿Sí? Como dijo Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Amén. Y es muy importante el 21, ¿no?, que es necesario que Cristo, ¿no?, fue recibido en los cielos. Recordemos que Él subió a los cielos luego de haber resucitado y está a la diestra del Padre, y ahí está gobernando. Jesús no va a gobernar en un futuro, Él ya está gobernando juntamente con la iglesia. Amén. Entonces es necesario, dice aquí, que Él esté a la diestra del Padre hasta la restauración de todas las cosas. Entonces, nosotros como iglesia esperamos la venida del Señor, pero ¿qué es lo que necesitamos primero? Dice, que las cosas sean restauradas. O sea, no es un venir el Señor porque ya todo está destruido, el mundo está perdido, Señor, llévanos, vamos a huir de Él. No. Acá claramente dice que Él vendrá cuando venga la restauración de todas las cosas. ¿Y cuál es esa restauración de todas las cosas? La que explicó Terje, ¿no? Que necesitamos avanzar al reino porque Jesús gobierna junto con su iglesia y Él está trayendo la transformación a todo el mundo, todas las ciudades.
pero necesitamos abrir nuestro entendimiento de saber que somos una iglesia victoriosa, somos una iglesia que está llevando el reino a cada rincón. Estamos yendo a luchar contra los sistemas espirituales demoníacos. Somos una iglesia victoriosa que tiene que llevar el reino. No somos una iglesia que estamos escondiéndonos, que estamos ahí guardándonos porque no podemos contra el sistema demoníaco del sistema de la bestia, que le llaman, ¿no? Entonces, esto es nuestro enfoque general. El Señor viene por una iglesia victoriosa, el Señor viene por una iglesia de poder, una iglesia que está en oración, predicando, pero con sabiduría para llevar el reino, con estrategias, con entendimiento de cómo se mueve el mundo espiritual del enemigo para derribar esas obras y traer la manifestación gloriosa de Dios total. Amén. Entonces necesitamos saber que el Señor vendrá por una iglesia victoriosa, y si viene nuestro tiempo y nosotros podamos ver la presencia del Señor, pues gloria a Dios. Y si no, nuestras siguientes generaciones van a ver la presencia del Señor, pero por esa iglesia que tiene poder, ¿no? En medio de un avivamiento, donde veamos que las personas realmente amen y clamen al Señor, ¿no? Que tenga ese poder de iglesia que se vista de lino fino, que son las acciones justas de santidad. Amén. Amén. Y el otro punto es también Hechos, pero ahora el versículo 2. Hechos versículo 2, que sabemos que este capítulo trata del día de Pentecostés, de cómo se manifestó con poder el Espíritu Santo, y todos fueron bautizados por el Espíritu Santo, todos aquellos que estaban ahí en esa reunión de oración. Y luego el apóstol Pedro ahí también da su discurso acerca de todo lo que, el plan que Dios hizo, ¿no? De traer a Jesús, de que Él fue crucificado, de que Él trajo la restauración, y a partir de ahí comienzan los postreros tiempos. Después de la resurrección de Jesús comenzaron los postreros tiempos. El tiempo en el que Jesús, gobernando desde el cielo, junto con su iglesia, tenía que expandir el reino a través de toda la tierra. ¿Amén? Pero lo que quiero enfatizar aquí justamente es cómo era esa iglesia. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos. ¿Cómo era esa iglesia? Nosotros tenemos que tener la iglesia como la tenían ellos. Una iglesia de los primeros cristianos que, a pesar de la persecución, ellos eran una iglesia con poder, una iglesia que se manifestaba la presencia de Dios poderosamente, ¿no? Y luego de este discurso de Pedro, donde muchos se convirtieron, dice que más de 3.000 se convirtieron al Señor, porque la presencia de Dios estaba ahí, y eso es lo que queremos ver actualmente, ¿no? Predicar y se conviertan muchas personas, miles de personas, pero solo va a ocurrir cuando manifestemos el reino con poder, no con religión, ¿no? Sino con poder de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y leamos el versículo 43 de ese capítulo 2 hasta el 47. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Por eso necesitamos apóstoles y profetas. 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces, ¿qué habla ahí? De unidad, ¿no? No habla de unidad, no de división, no que tú no, yo sí, no. Había una unidad espiritual ahí. Y dice el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno, ¿no? Entonces tenemos que ser solidarios. Eso habla de solidaridad, ayudando al que necesita, ayúdenlo. Si el hermano necesita allá en Colombia, si necesita allá en Argentina, allá en Perú, hay que ayudarlo, hay que ir y ayudarlo, y no importaran si vendían sus cosas. Muchos de nosotros pagamos nuestros pasajes,
¿no? Para venir, para ayudar, porque la necesidad es la que Dios está poniendo. O sea, debo dejar yo de pensar en mí mismo y pensar en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere, para traer el reino y manifestarlo, ¿no? Porque queremos la restauración de todas las cosas como era al principio. Como era al principio, Dios habitaba con el hombre. Dios habitaba con Adán. Adán se movía al lado de Dios, ahí vivían juntos. Y esa es la restauración que estamos esperando en Cristo Jesús. Y luego dice en el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas como esta, ¿no? Ajá. Y dice que en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. También esto es lo que hemos estado hablando, ¿no? No solo la unidad, sino que compartían. Entonces, ahora ya sabemos que en ese tiempo había un templo todavía. Ahora ya no hay templo, ahora nosotros somos el templo del Señor. Amén. Por eso que cuando habla de perseverar los unánimes en el templo, es que en nuestra presencia tenemos que orar unánimes en oración, perseverar en oración, perseverar en unidad. Y partiendo el pan, eso quiere decir la cena del Señor. Compartir todos, porque somos un solo cuerpo, ¿no? Ese pan representa justamente un solo cuerpo, el cuerpo del Señor. Y finalmente dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabar al Señor, manifestar su gloria, alabarlo de corazón, en espíritu y en verdad, y Dios va a añadir más creyentes. En esa unidad espiritual, en esa unidad en la que vamos a tener amor unos por otros, es que el Señor va a añadir más creyentes. Amén. Porque van a decir cómo se ama, como Cristo amó a la iglesia. Amén. 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 Entonces ese es mi mensaje general. El Señor viene por una iglesia gloriosa, victoriosa, santa en santidad, pero victoriosa, que está esperando y está haciendo lo que tiene que hacer. Si tienes que predicar, predica. Si tienes que compartir con hermano, comparte. Si tienes que ayudar a alguien, ayuda. Cada quien con su ministerio. Y unánimemente en oración juntos como un solo cuerpo, una sola iglesia y un solo espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Amén.